filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Me da mucho gusto saludarlos. Este es el episodio 57, correspondiente a julio del 2024. Y estoy ni más ni menos que con el doctor Luis Rubio, uno de los más prominentes analistas mexicanos, pero además un gran experto en política estadounidense y particularmente en la relación bilateral, porque fue presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el famoso COMEXI, y es miembro de la Comisión Trilateral. Entonces, pues además de analista del acontecer mexicano, que ustedes ya conocen, es un gran analista de lo que sucede en Estados Unidos. Y vamos a platicar precisamente de eso, del proceso electoral en Estados Unidos, que ya está en pleno vuelo y que es, sin lugar a dudas, la elección más importante en el mundo, no se diga para México. Bienvenido a Disidencia, estimado Luis. Muchísimas gracias, Pablo. Es un verdadero honor estar contigo. Hombre, el honor es mío y de mi audiencia. Bueno, Luis, pues hasta hace unas semanas estaba muy convulso todo. No recuerdo yo un ambiente tan agitado en Estados Unidos. Biden se estaba aferrando a su candidatura, atentaron contra Trump, hubo movimientos muy extraños en la Corte Suprema. Pero parece que ya se empiezan a acomodar las piezas definitivas de la competencia, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿cómo llega Estados Unidos a esta elección? Así, de primera impresión, pues yo diría que un país profundamente dividido, ¿no es cierto? Es un país profundamente dividido, cosa que no es nueva en su historia. De hecho, los últimos 60 o 70 años son una excepción a los 230 o 240 que tienen de país independiente. Pero es un país que tiene instituciones sumamente profundas y todos las caracterizaciones, todos los elementos que aportaste en tu introducción que pasaron en las últimas semanas, lo impresionante es cómo se resolvieron. Es decir, cómo ya entraron en una etapa en la que están en una contienda electoral común y corriente, entre comillas, en la que las cosas que ya pasaron y se absorbieron en los procesos institucionales. Eso es lo que a mí me parece que es notable de ese país. Oye Luis, pero a ver, hablando de instituciones, antes de llegar a los candidatos, pues tomándote un poco la palabra, sería obligado a hablar de los partidos, ¿no? Porque también son instituciones. Y yo más bien los veo en crisis, o más bien te quiero preguntar cómo llegan los partidos. El Partido Republicano, pues parece sí unido, pero detrás de una especie de caudillo que ha desplazado a las élites tradicionales, al republicanismo convencional. Y el Partido Demócrata, aunque generalmente está hecho de muchos grupos, pues también está intentando coaligarse alrededor de una figura. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a los partidos? ¿Están en crisis? ¿No lo están? ¿Qué impresión te merece? Yo empezaría por lo genérico y luego iría a lo específico. En lo genérico, todos los partidos en el mundo están en crisis. Todos los partidos en el mundo tienen problemas porque el objetivo de un partido, el objetivo conceptual de un partido es el de alinear a la población, el de establecer mecanismos para la participación política, la representación ante las autoridades o ante la ciudadanía, según en qué lado del pastel se encuentran. Y todo el mundo está cambiando por una razón muy sencilla, porque las tecnologías modernas han acercado a la población directamente con los gobernantes y la capacidad de enterarse, de informarse y de comunicarse es cada vez más alta. Es decir, las redes sociales, por ejemplo, se han vuelto un mecanismo de transmisión de preocupaciones, de ideas, de apodos, de insultos, de lo que fuera. Y esto hace que los partidos han disminuido su rol tradicional como mecanismos de intermediación, que es lo que Duverger en su libro famoso de los años 60 y que estableció como la regla y la naturaleza de los partidos. Ya no cumplen esa función y eso es cierto, no solo en Estados Unidos, es cierto en todo el mundo. Y sin embargo, a lo que me refería yo en mi primer comentario es que
lo que ha logrado el Partido Demócrata, a pesar de sus características, un partido tremendamente elitista en su estructura de decisiones, es que ha logrado coaligarse con un solo candidato, que ha logrado entusiasmar a la base. Es impresionante, nada más medido en términos de contribuciones económicas en solamente 8 o 9 días de que se anunció la candidatura y se conformó la candidatura de Kamala Harris. Es espectacular cómo ha aumentado el monto de dinero que tiene para poder contender para esta elección. El caso del Partido Republicano tienes razón, obviamente lo que haya sido es un secuestro o una imposición de un candidato y de una manera de ver el mundo diferente. Es interesante entender que la manera como Trump ha logrado un control del partido es esencialmente a través del sistema de primarias en Estados Unidos, que se modificó hace 20 y tantos años y que tuvo el efecto de darle un enorme peso a grupos relativamente pequeños en los procesos de nominación de candidatos. A lo que voy es que una primaria típicamente no participan, por ejemplo, la primaria de un diputado, no participan más que algunos decenas, a veces cientos y muy pocas veces miles de personas. Entonces, con un grupo relativamente pequeño puede modificarse el resultado, y la amenaza de movilizar a la llamada base de Trump ha sido suficiente para amenazar a muchos diputados y senadores de que perderían su posibilidad de contender en el Partido Republicano si no se alinean. Algunos han optado por retirarse, otros han perdido en el camino, y la mayoría simplemente están jugando el juego, no porque les guste Trump. Puedo relatar algunas anécdotas de un par de senadores con los que he platicado, y lo interesante es cómo lo que piensan no tiene nada que ver con Trump, pero se alinean porque no tienen remedio, porque saben que es la autoridad importante en el partido. Pero el punto de fondo es que los partidos siguen ejerciendo su función de disciplinar a las bases. Si lo pensamos en términos de Morena, no hay nada más que una persona que pueda hacer eso, mientras que en Estados Unidos son las estructuras institucionales las que hacen eso, las que lograron que una candidata se construyera en un fin de semana sin más discusión y sin más retos o desafíos de los demás. Todo el mundo se alineó. Eso te habla de un partido que tiene esas estructuras, ni hablar de las del Partido Republicano, que las ha dominado y controlado Trump ya por varios años. Ok, sí, suena razonable, Luis. Ahora, más allá de las estructuras, pues, aunque pareces no adjudicarle tanta importancia a las ideas, sí te quiero preguntar sobre ello, ¿no? Porque, pues, el Partido Republicano ya, a mi parecer, no tiene nada que ver con el republicanismo convencional. Es decir, no solo está secuestrado por el trumpismo, sino que sí están, empezando a circular ideas muy extrañas. Le están intentando meter madera intelectual, digamos, ideas proteccionistas, antiliberales, incluso ya estatistas, ¿no? Esta nueva camada de intelectuales trumpistas, de los famosos postliberales. Y por su parte, el Partido Demócrata, esto ya se ha señalado desde hace muchos años, pero pues también parece haber abandonado a sus votantes tradicionales, la famosa clase trabajadora, para abrazar crecientemente a las élites urbanas. ¿Qué opinas? Bueno, tocas dos temas muy diferentes que yo creo que deben separarse para fines analíticos. Por una parte, efectivamente, las ideas son poco importantes en las estructuras de los partidos per se, porque no hay que olvidar que como el 80, dependiendo en cada elección, pero entre el 80 y el 90% de los votantes están comprometidas de antemano, incluso están registrados como demócratas o republicanos respectivamente. Y esos son gente confiable, es una base leal, que vota sistemáticamente por un partido. A veces simplemente deciden no ir a votar, pero no votan por el partido contrario. Y hay los independientes que son entre 10 y 20% típicamente, y esos son los que para quienes las ideas son fundamentales. Entonces las ideas se vuelven trascendentales durante el periodo de campaña, porque es el momento en el que hay que ir a conquistar a los que no están comprometidos con una de las bases. Y ahí es donde está la discusión más importante, y ahí es donde entran los
los intelectuales de los que hablas, que hay, por supuesto, en los dos partidos. El otro tema es la manera como ha evolucionado la política americana y cómo los dos partidos, como bien describes, se han traslapado y cambiado de bases casi radicalmente. El partido tradicional de los trabajadores, que es el Partido Demócrata, ahora ya está cada vez más con las élites urbanas y sobre todo suburbanas, cada vez más en las dos costas y en las zonas, en las ciudades importantes, Chicago, Dallas, Houston y un par más, San Luis, Missouri, sí, ciudades importantes, pero sobre todo en las costas grandes, donde hay la mayor parte de los votantes. Y esos grupos tienden a ver con desprecio a la gente. No hay que olvidar la palabra que utilizó Hillary Clinton y que quizá le costó un porcentaje suficiente para perder la elección, que es los deplorables, que eran los que están en medio en el país, o como dicen allá, los flyover, la gente que vuela de Nueva York a Los Ángeles o a San Francisco o a Boston, lo que fuera, los que pasan encima de todo el resto del país, que es la mayoría del país en términos de territorio, pero no de población. Y por otra parte, el Partido Republicano, ahora bajo Trump, se ha convertido en el partido que protege a los sindicatos y a los sindicalistas. Eso es lo que se reflejó principalmente en el nuevo tratado que pasó del llamado NAFTA en inglés al TEMEC con Trump, donde el cambio más importante es la protección a los trabajadores americanos. Y toda la estructura que se edificó en torno a ello. Entonces, efectivamente, el partido que era el liberal, el abierto, el que veía al resto del mundo, el que era cosmopolita, que era el Partido Republicano, ahora con Trump es el partido proteccionista, es el partido más radical, es el partido más nacionalista, y el Partido Demócrata es el más cosmopolita, el más abierto, entrando en todos estos otros temas que les llaman allá woke, que son los que tienen que ver con género, con identidad, y que también provocan una serie de rechazos por parte de los independientes. Entonces, los independientes tienen un problema muy serio, es cómo definirse, cómo votar en una elección en la que, en última instancia, no les gustan las ideas de ninguno de los dos partidos. Pero estos independientes van a ser fundamentales para inclinar la balanza, Luis, y en dado caso, si van a ser fieles de la balanza, lo que te quiero preguntar es si entonces Estados Unidos está en una especie de lucha demográfica, un enfrentamiento de bloques entre blancos rurales y élites costeras, o es una caricaturización muy simplista, pues. Bueno, es una caricaturización, pero no demasiado simplista. Lo que pasa es que también están otras minorías importantes, cada vez más crecientes, de las que se sienten amenazados muchos de los blancos del centro del país, y que son las minorías tanto negras como hispanas, la hispana creciendo mucho más rápido que la negra. Y esto está creando una dinámica totalmente distinta a lo que era la política tradicional. Por otro lado, el tema, yo creo, más importante es que los independientes son los que deciden la elección, porque no hay que olvidar que la manera como se elige un presidente en Estados Unidos es indirecta. La gente vota por estados, porque Estados Unidos se fundó como una asociación de estados y cada estado, a cambio del arreglo constitucional con que se le dio forma a ese país, cada estado adquirió un número de votos electorales que están relacionados con su población, desde luego, pero para un candidato presidencial tiene que ganar estado por estado. Y con un voto más allá del 50%, es decir, 50% más uno determina quién es el que se lleva todo el estado. Entonces, puede haber 45% de republicanos en California, por ejemplo, pero el 100% del estado se va para el Partido Demócrata. Lo mismo es cierto en estados como Minnesota. Bueno, Minnesota no es es un mal ejemplo, pero Indiana, hoy en día Ohio casi siempre, y otros que tienden a irse con el lado republicano. Y hay los estados que determinan la elección, que son típicamente 5, 6, 7, que son los estados donde el estado en el tiempo va cambiando entre republicanos y demócratas. Esos son los que determinan. Estados como Pensilvania, Michigan, Minnesota, Arizona,
Colorado, son los 5 más importantes. Hay otros que se piensa que podrían irse en el otro sentido y podrían determinar la elección. Algunos piensan que Florida, por ejemplo, podría ser un estado que haría al lado demócrata en algún momento dado, pero no aparece en esta elección, menos porque Trump ahora es de Florida. Pero a lo que voy es simplemente que los estados que realmente cuentan son esos. Y entonces mucho del debate de hoy en día es estrictamente sobre el tema de cómo ganar ese margen en esos estados. No hay que perder de vista que el triunfo de Biden o el triunfo de Trump 4 años antes fue nada más por una diferencia de unos cuantos decenas de miles de votos, porque los únicos que contaban eran esos estados. Ok, y la pregunta obligada, Luis, entonces, en esos estados bisagra, esos votos de diferencia sí se disputan por las ideas, es decir, por los temas, o es un asunto de operación política, de estructuras de partido. Bueno, todos esos elementos entran, pero por ejemplo, nada más para dar un ejemplo más extremo, Michigan es un estado que va a ser crucial en esta elección, y la diferencia en los votos puede hacerla el tema de Medio Oriente, porque hay una presencia muy importante, es el estado con una presencia mayor, de mayor número de musulmanes y gente de extracción árabe de distintos orígenes, y esos contingentes pueden ser determinantes hacia dónde se vaya ese estado. Es muy poco probable que voten por Trump, pero podría ser probable, y es lo que se estimaba que podría ocurrir con Biden, y es que simplemente se quedaran en su casa a dormir. Y en consecuencia, lo que está haciendo Kamala Harris es tratando de atraer ese grupo para ganar Michigan, sin el cual no hay manera que pueda ganar. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuáles serían los temas, así como el del Medio Oriente, para ti? ¿Cuáles dirías que son los temas definitivos? Por ahí he escuchado, por ejemplo, el aborto, en fin. Bueno, el aborto es un tema fundamental para las mujeres y muchos hombres, pero sobre todo para las mujeres. Es uno de los temas que Kamala tiene posibilidad de encabezar mucho más, con mucho más fortaleza y determinación de lo que podía hacer Biden, simplemente por el hecho de que ella lleva años abogando por el tema. Obviamente el derecho al aborto que fue disminuido o limitado por la Corte hace un par de años es un tema central, y es un tema para el tema de mujeres. Hay el tema que tiene que ver con los asuntos sindicales, y donde el Tratado de Libre Comercio se vuelve muy importante. Hay el tema de la migración, es decir, varios temas que tienen un componente de intereses, tienen un componente de identidades y tienen un componente de ideas. Y en cada caso es diferente. Si uno ve el discurso de Trump, es bastante simplista, pero es un gran comunicador. Tiene unas cuantas ideas muy específicas y trata de atender a esos públicos. Pero cuando se aparece en algunos lugares particulares, es fascinante ver cómo tocan los temas que a ese público le interesan en particular, porque sin ello no podría lograrlo. Pero eso solo lo hace en esos 5 estados, no lo hace en ningún otro lugar. Que son los determinantes, claro, tiene sentido. Bueno, ahora sí, ¿cómo llegan los candidatos en una evaluación general, Luis? ¿Qué ventajas y desventajas le ves a cada uno? Yo siento como que Trump ya casi estaba esperando la coronación, pero Biden sorprendió y pues a reserva de tu mejor opinión, pues parece que Kamala sí tiene madera, y viendo las encuestas recientes, pues promete ser una contienda cerrada. Sin duda promete ser una contienda cerrada. Mucho va a depender de quién vaya a votar y en qué cantidad, y en particular en esos estados. Muy importante va a ser quién sea la nominación de su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Rara vez, según los especialistas, el compañero de fórmula determina el resultado, pero hay momentos en los que sí ha ocurrido, porque se vuelve una persona clave para atraer a cierto público. En los análisis que hay, por ejemplo, Johnson, que luego fue presidente después de Kennedy, fue fundamental para atraer al voto
duro de los demócratas en el sur de Estados Unidos, que no les gustaba un candidato católico y del noreste, además de un estado que siempre se ha visto como de izquierda, Massachusetts. Entonces fue muy importante. Y en sentido negativo, Palin fue una candidata terriblemente perniciosa para la candidatura de McCain contra Obama. En consecuencia, sí puede hacer una diferencia, sobre todo en un momento como este. Las encuestas van a subir y bajar según las cosas como vayan, pero en retrospectiva ya hay mucha gente que piensa, incluso en el Partido Republicano e incluso en el grupo de Trump, que la nominación de Vance fue un error porque se volvió un mini Trump mucho más intelectualmente dotado y que lo que hace es afianzar un grupo y una manera de ver el mundo muy específica en vez de... Hola, si estás escuchando este mensaje es porque eres un suscriptor gratuito. Agradezco mucho que me escuches y para terminar el episodio te invito a suscribirte al plan completo. Tu apoyo es muy importante para Disidencia. Gracias y bienvenido.